Espero que cada capítulo pueda ayudarte a empoderarte y a entender cómo poder hacer un Paraguay mejor y más inclusivo para todos. Soy Diego Bazán, tengo 32 años, soy comunicador y soy gay. En 2006 mi vida cambió mucho después de haberme independizado, especialmente al entrar a la facultad y también al involucrarme a un partido político. Conocí a muchos pares como yo y dentro de eso, durante ese 2016 se vio la necesidad de fundar un movimiento o una organización y en esa época fue Paragay. En 2007 Paragay decide hacer su primera campaña publicitaria como para hacerse conocer como organización y también para visibilizar a la población LGBT. La campaña se llamaba Soy feliz, soy gay. En ese afiche fue como que un antes y después para mí en lo que tenga que ver con el activismo, porque una vez que salió esa campaña ya no sería igual el trato que yo recibía en mi trabajo o en mi entorno social. Empecé a tener problemas porque a mi familia ya empezaron a perseguirle por haber salido yo en ese afiche y a criticarlos. Entonces eso empezaba a afectar también a ellos. Y yo me sentía como culpable por no haber pensado en ellos y solamente haberlo hecho por mi impulso, pero eso también a mí me motivó a involucrarme más y a entender mejor lo que son los derechos humanos y especialmente los derechos que la población LGBT, o sea, los derechos civiles que la población LGBT no tiene en Paraguay. La iglesia tiene mucho que ver con lo que tenga que ver con la discriminación LGBT, especialmente en el trato a las personas, en la inclusión familiar o exclusión familiar. Sé que la iglesia como institución no promueve la discriminación o no promueve la intolerancia hacia la población, pero sí su gente. Paraguay es un país religioso, lastimosamente. Venimos de una dictadura que duró 35 años, antes de eso otros 10 años con el general Morínigo, donde la religión tuvo mucho que ver para que eso se mantenga y se incentivó más el culto que la educación, ¿verdad? No solo los fanáticos católicos, sino que también los fanáticos protestantes, por más que sean minoría en lo que tenga que ver en religión, son muy influyentes en el Congreso en particular y en los entes estatales. Nos están cercenando o quitando nuestros derechos civiles con sus comentarios, con sus argumentos y convenciendo a la gente que no entiende o que no tiene educación suficiente para poder razonar y entender que ser quien uno es no quita derecho a nadie, sino que al contrario enriquece en la diversidad. Sé que Cristianos Inclusivos es una excepción entre este tipo de seguidores cristianos, ¿verdad? Por eso decía que la institución o la iglesia en sí en particular no es el problema, sino su gente. Era algo bastante novedoso hacer activismo desde lo positivo y desde lo integrativo, ¿verdad? No había una organización LGBT aparte de Aireana que no trabaje en prevención de VIH. Todas trabajaban en prevención de VIH y estaban enfocadas en eso. Me llenó bastante y me convenció. Y ya decir que traemos la marca en Paraguay en diciembre de 2012. Es que en 2016 se funda It Gets Better
como una organización de la sociedad civil y deja de ser como un proyecto. Empezamos incluso a involucrarnos en festivales como el Color Fest, todo lo positivo y todo lo que la población LGBT puede hacer y quiere hacer en lo que tenga que ver con el arte, con la música, con el teatro. En 2016 también fijamos nuestro norte o nuestros objetivos como organización, que son dos básicamente: hacer videos y la de compartir historias. Hola gente de Todo Mejora, ¿cómo están? Soy Diego Bazán y esta es mi historia y quisiera compartir con ustedes. Yo soy Mingo. Yo soy Jaira Montenegro. Soy de Rotela. Soy Menchi. Yo me llamo José Mendoza y así como vos, yo soy uno más. Personas que quieran hacer videos o testimonios, en alentar a que la gente escriba sus historias y que comparta sus historias de forma anónima, sobre su experiencia de cómo asumieron su sexualidad, o testimonio de apoyo a la población LGBT de parte de amigos, familiares. Todo Mejora es una organización 100% voluntaria, ¿verdad? Nosotros funcionamos, no tenemos un staff pagado. Entonces, viendo nuestra capacidad en recursos humanos en ese sentido, nos pareció importante involucrarnos en la ley de voluntariado. Esta ley va a permitir que justamente organizaciones como las nuestras puedan regirse y evaluarse y coordinarse de acuerdo a la forma en como cada organización encara su voluntariado. En nuestro caso es 100% voluntaria, pero es importante entender también que voluntarios o activistas son roles diferentes. Un voluntario viene, ayuda y está aportando algo a la organización en momentos claves. El activista hace mucho más que eso. El activista tiene una idea, lo ejecuta, lo realiza y lo pone en acción, como se dice. Por eso es activista. Me encantaría saber que vamos a poder involucrarnos en otros proyectos de leyes, que es lo que más Paraguay necesita. Sabemos que muchísimos derechos civiles la población LGBT no tiene y no está garantizada. Entonces lo que buscamos como Todo Mejora es cambiar eso y seguir contando historias, seguir contando experiencias, porque aunque hoy estamos mejor que ayer, sé que vamos a seguir necesitando de la experiencia de los demás para poder seguir adelante. Todas las personas deben seguir a su corazón, y si quieren amar a un hombre o una mujer, no importa el género, está bien. Soy Irene Rotela, tengo 38 años. Soy una mujer trans.